Me permitiré leer una muy breve síntesis curricular de nuestro invitado especial. El doctor Israel González Marino es investigador asociado del Grupo de Investigación en Derecho Animal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, del Grupo GIDA. Es máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un diplomado en discernimiento bioético por la Universidad Católica del Norte de Chile. Diplomado en gestión ambiental por la Universidad Católica del Norte, Chile. Y es académico de tiempo completo en la Universidad Central de Chile, región de Coquimbo. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy y inaugurar este seminario. Tiene el uso de la voz. Bienvenido. Autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, querida Rosy, estudiantes especialmente y a quienes nos acompañan también virtualmente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por hacerse el tiempo para compartir y reflexionar acerca de un fenómeno que no es tan nuevo, la verdad, pero es un fenómeno que el derecho, de alguna manera, empieza a abordar de manera más sistemática en los últimos años. Es para mí de verdad un tremendo honor estar con ustedes porque yo no sé si ustedes están conscientes de aquello, pero esta es una de las universidades pioneras en el ámbito del derecho animal en Latinoamérica. Y eso tiene que hacerles sentir muy orgullosos y orgullosas. Así que en realidad el honor es mío. Lo que traigo hoy para compartir con ustedes tiene que ver con un fenómeno que ha sido descrito en la literatura como las familias multiespecie. Y voy a partir haciendo una pregunta muy fácil. ¿Quiénes de los que está hoy día acá presente convive con algún perro, un gato o algún otro animal en su casa? Yo sí. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes considera a ese animal como un miembro de su familia? Cuando nosotros miramos los estudios y los sondeos de opinión pública, vamos a ver que más o menos el 75% de las personas latinoamericanas convive con algún perro o con un gato. Al menos el 75%. Y de ese porcentaje de la población, más o menos el 80% considera a ese animal como un miembro de su familia. Esto lo vienen diciendo los estudios sociológicos y los sondeos de opinión pública hace muchos años. Y sin embargo, en el derecho, esa realidad todavía no está reconocida plenamente. Podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿será relevante que el derecho se haga cargo de esto o no? Ese es uno de los temas que hoy vamos a abordar en esta presentación. A quien ven en esa fotografía es una integrante de mi familia multiespecie y la vamos a ver a lo largo de toda la presentación. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar hoy? Vamos a ver si sacamos esto ahí para que puedan ver mejor. Bien. Vamos a abordar tres temas. El primero, vamos a hacer una breve alusión al proceso de diversificación de las familias, un fenómeno social que consiste en que el derecho empieza a reconocer que hay varios modelos familiares. La familia no es solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, hay otras formas de familia también. Y en ese contexto, como las familias multiespecie son un modelo también familiar. El segundo tema, y que es el que me interesa que podamos revisar en detalle, es cómo las constituciones en Sudamérica y también en México se hacen cargo de las familias, cómo regulan los textos constitucionales a las familias. Y a partir de eso, que podamos discutir acerca de algunos patrones que empiezan a aparecer en estos textos constitucionales, pero también en la jurisprudencia y en otros documentos. Entonces vamos, y ahí parece que nos está avanzando la presentación. A ver.
Estos son problemas típicos, ¿ah? Nos disculpan. Ya. Pero les cuento mientras tanto. Fíjense que desde el derecho romano el modelo familiar era un modelo familiar heterosexual, donde el modelo familiar además estaba inspirado por los efectos patrimoniales de la familia, el poder del pater sobre la familia, y los efectos jurídicos estaban alrededor de esta figura. Sin embargo, en los últimos años, el derecho ha empezado a reconocer que existen otras formas de configurar familia. Y eso es así porque el derecho se tiene que hacer cargo de una realidad. Hay quiebres familiares, hay formas de familia no tradicionales, y muchas veces se ha tildado estas formas de familia como minoritarias o que son menos o que son poco frecuentes, pero lo cierto es que la realidad es que la gran mayoría de los modelos familiares no es el modelo familiar típico o tradicional. Y es así como en Latinoamérica hay varios estudios que han ido mostrando que hemos empezado a reconocer otras formas de familia, por ejemplo las familias ensambladas, las familias monoparentales, las familias que a veces se conforman entre dos familiares, sobrinos, tíos, y configuran un modelo familiar y que muchas veces no tienen la protección jurídica que tiene el matrimonio. Y eso ha llevado a que en los últimos años algunos estados avancen en reconocer distintos modelos familiares. Muchísimas gracias. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué es una familia? Y fíjense que si nosotros revisamos la literatura actual, vamos a ver que las familias están definidas como sistemas. Fíjense, no tiene que ver con individuos, son sistemas, y en esos sistemas hay cierta identidad, hay cierta narrativa. Yo identifico a otro como un miembro familiar. No necesariamente porque esté casado o casada con ella. Y es así como los distintos autores han ido identificando que hoy lo que define una familia son los vínculos afectivos. Y esos vínculos afectivos se pueden dar a veces entre amigos, se pueden dar a veces entre dos mujeres, o entre un padre, hijos, hijos adoptivos, los hijos de la pareja, etc. Y es así como, si bien las familias han ido modificando su estructura, esta idea de hombre, mujer, hijos, eso ha ido cambiando, y hoy avanzamos hacia entender que en realidad lo que importa en la familia es el amor y el apoyo mutuo, el vínculo afectivo. Y cuando entendemos que el vínculo afectivo es el núcleo de la familia, ahí viene la pregunta siguiente: ¿y qué pasa con ese otro animal con el que yo estoy viviendo? ¿Generamos vínculos afectivos con ellos o no? Al menos yo sí, muchas personas sí. Y también a veces surge la pregunta, a ver, pero ¿y ese vínculo es bidireccional? ¿Me quiere mi perro? ¿Me quiere mi gato? ¿O solo me está manipulando? Y lo interesante acá es la ciencia. Muchos estudios científicos empíricos dan cuenta de la bidireccionalidad del vínculo afectivo. En otras palabras, así como se ha podido demostrar cuando nosotros tenemos amor por otra persona, lo mismo se ha podido determinar respecto de otros animales hacia nosotros. En este sentido, hay estudios súper interesantes que revisa un autor que es muy famoso a nivel latinoamericano, que es Marcos Díaz Videla, que les invito a revisar sus trabajos. Y hay un trabajo donde él revisa la literatura sobre los niveles de oxitocina, que es usualmente considerada la hormona del amor. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados, se dispara la oxitocina. Bueno, cuando un perro se encuentra con la persona con la que convive, se le disparan los niveles de oxitocina. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces existe la creencia de que esto es una idea de los animalistas o una forma utópica de pensarlo, y lo cierto es que no. Acá hay evidencia científica consistente que muestra la generación de vínculos afectivos. Y cuando pensamos entonces que las familias
tienen en este núcleo el vínculo afectivo y que esto también se da con otros animales, la pregunta es, ¿y por qué el derecho todavía no se hace cargo de esto? Muchas gracias. Entonces hemos pasado desde un modelo donde tenemos esta imagen tradicional que me arrojó a propósito ChatGPT. Yo le pedí, dame una imagen de un modelo tradicional de familia y me arroja esto. Fíjense a los colores, las expresiones, un poco apagados. Puede ser el sesgo de la plataforma. Y luego yo le pido, representa ahora la diversidad de modelos familiares y me muestra esta otra imagen. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice, este tribunal ha dicho anteriormente que la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de la misma. Esto lo señaló en el año 2012 a propósito de un caso argentino. La Corte Interamericana, fíjense. Y acá, entonces, aparece este concepto de familia multiespecie que tiene que ver, en palabras súper simples, una familia conformada por individuos de distintas especies. Y esto ocurre en la naturaleza también, ¿eh? Hay distintas especies animales que a veces configuran familia con otras. En Chile, yo tengo un caso muy cercano, porque hay unas aves que viven cerca de mi casa, y es muy común ver que esas aves viven con otros pájaros y que alimentan a otras especies. Muchas veces el pichón incluso es mucho más grande que los padres adoptivos. Entonces es un poco llamativo ver esta dinámica donde tenemos un tremendo pájaro pidiéndole comida a sus papás que son de la mitad de su tamaño. Esa es una familia multiespecie. Y hay varias experiencias documentadas de familia multiespecie en el mundo animal. Y bueno, la nuestra no es más que eso. Y hay tres cosas que parecen estar presentes en las familias multiespecies. Primero, hay una convivencia, convivimos, se genera un vínculo afectivo, pero creo que es muy importante esto último. Se reconoce en este animal a un legítimo otro. No es una cosa. No tengo yo a un pájaro encerrado en una jaula para mi disfrute, para que me cante en las mañanas. Eso no es una familia. Nosotros no tenemos a un hijo encerrado porque nos parece bonito verlo. Lo respetamos como un otro y lo queremos tal y como es. Entonces, aquí viene la pregunta legítima: ¿y por qué el derecho se tiene que hacer cargo de esto? Y hay buenas razones para que el derecho se haga cargo de esto. Primero, las familias son el núcleo fundamental de la sociedad y gran parte de nuestros textos constitucionales así lo declaran. Segundo, las familias están dotadas de protección jurídica bastante robusta a nivel transversal. Si nosotros pensamos, por ejemplo, toda la normativa de derecho al trabajo que protege la maternidad, lo que hace es proteger a las familias. Y así vamos a encontrar en distintas ramas del derecho, en el derecho civil, en el derecho de familia, distintas formas de proteger este núcleo fundamental de la sociedad. Las familias dan lugar a derechos y obligaciones y hoy día se admite una pluralidad de modelos familiares. Y aquí viene, bueno, vamos con la familia multiespecie. Justifíqueme por qué es importante que el derecho se haga cargo de aquella. Y primero tenemos un hecho, hay una masiva convivencia con otros animales. 75% al menos de la población latinoamericana convive con perros o gatos. Muchos estudios muestran que estos animales se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Gran parte de los casos de maltrato animal, ¿saben dónde se dan? En el núcleo familiar. Fíjense, lo paradójico, donde debiesen estar protegidos, donde está el vínculo afectivo, es donde más son vulnerables. Pero además hay problemas prácticos derivados de su presencia en la familia. Y hay un artículo súper interesante de una autora estadounidense que se titula ¿Quién se queda con Charlie? Ante el caso de un quiebre familiar, ¿quién se queda con el animal? ¿El que lo compró? ¿El que lo cuida más? ¿El que paga mensualmente por la alimentación o los controles veterinarios? Y fíjense que esto es lo que ha llevado
a que hoy día la jurisprudencia latinoamericana se haga cargo del asunto. Porque el vínculo afectivo que se genera es tan fuerte que estamos dispuestos a ir a un tribunal para pelear la tenencia de este individuo. Porque estamos convencidos de que es importante darles el mejor bienestar, estamos dispuestos a ir a un tribunal. Pero además a mí me parece que hay una razón de fondo, que es el principio de igualdad. ¿Por qué, si aceptamos que existen un montón de otros modelos familiares, por qué nos cuesta tanto aceptar que este es uno más? No es uno más importante que otros, es uno más. Y como tal, merece protección jurídica. ¿Qué dicen las constituciones latinoamericanas sobre las familias? Y voy a agregar brevemente a México. Y acá quiero contextualizar con dos estudios. Hay dos estudios que se hicieron, fíjense, en 2013 y el segundo en 2015, donde lo que hacen estas autoras, en este caso, es revisar cómo están reguladas las familias en los textos constitucionales. Y ellas llegan a las siguientes conclusiones. Primero, ahí está perfecto. Las constituciones latinoamericanas regulan de manera exhaustiva a las familias, y eso es distinto a lo que ocurre en otras latitudes del planeta. Algo tenemos los latinoamericanos que queremos regular, especialmente la familia. Segundo, la familia aparece desvinculada del matrimonio. No solo el matrimonio es familia. Y se empieza a equiparar otras filiaciones y se reconocen distintos modelos. Y finalmente, también estas autoras llegaron a la conclusión que han surgido nuevos tipos de sujetos destinatarios de protección. Se empieza a robustecer la protección de niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de las mujeres, etc. Y otro estudio de David F. Borrás del año 2015 llega a conclusiones muy similares. También él revisa los textos constitucionales latinoamericanos para mirar cómo están reguladas las familias y dice: hay un especial abordaje de las relaciones familiares, se pasó desde un modelo totalizante a uno más democrático que concilia el interés de la familia como grupo, pero también de los individuos que la conforman. Y finalmente él dice: se pasa de un modelo único a un modelo plural de familia. Hay muchas formas de configurar familia. Vamos entonces con lo que quiero hacer. Quiero que comparemos qué es lo que dicen los textos constitucionales, que han dicho algunas sentencias, para ver si podemos encontrar alguna cuestión en común. Esa fue mi inquietud con esto. Yo quería saber qué pasa en Argentina, qué pasa en México y qué pasa en Colombia, que han reconocido a las familias multiespecie. ¿Qué tienen de especial esos países que han logrado sentencias? ¿Qué pasa también con Brasil o con Chile, que si bien no han reconocido a las familias multiespecie, sí han aplicado normas de inspiración del derecho de familia para resolver casos? ¿Qué tienen de especial estos países? Entonces, quise mirar dos cosas. Primero, respecto de la familia, ¿cómo están reguladas? Si tienen una regulación minimalista o maximalista, según la nomenclatura que usan Susan Turner y Yanira Zúñiga. Ellas dicen: las minimalistas son aquellas que apenas mencionan a las familias, que contienen normas muy generales, mientras que las maximalistas hacen regulaciones más exhaustivas. Luego, hay modelos reconocidos. Hay textos constitucionales que reconocen formas de familia y otros que hablan de la familia a secas. Por lo tanto, admiten distintos modelos. Luego, si se consagran protecciones especiales para individuos dentro del contexto familiar. Es decir, si se protege, por ejemplo, a los niños dentro de la relación familiar, o se protege a la mujer dentro de la relación familiar. Y esto lo quise cruzar con las protecciones que se les han brindado a los demás animales. Entonces, primero miré qué textos constitucionales consagran protecciones hacia los animales. Si es que no contempla, o si es que lo hace indirectamente. Por ejemplo, aparece el animal, pero no porque lo quiero proteger a él, sino porque quiero proteger el ecosistema, o porque quiero proteger la soberanía alimentaria. O mirar si es que las protecciones son directas, es decir, si yo quiero prohibir la crueldad, si quiero establecer un mandato de protección hacia los animales, o si incluso les quiero conceder derechos. Luego, miré qué tipos de protecciones se les han reconocido a estos individuos, y vamos a determinar que hay protecciones básicas que casi todos los estados tienen, por ejemplo, cuando sancionan el maltrato animal. Luego,
si es que se reconoce la sintiencia de los animales, si es que se ha consagrado algún tipo de principio de protección animal o si incluso se les ha conseguido la titularidad de derechos. Y finalmente miré dónde se ha reconocido a las familias multiespecies. Si no se reconoce, si se reconoce o al menos si hay manifestaciones rudimentarias. Y esto me lleva entonces a mirar país por país. Vamos a ir rápidamente porque me interesa más ir al análisis. En Argentina, la palabra familia aparece mencionada en 4 oportunidades en el texto constitucional. Es un texto constitucional minimalista en el ámbito de las familias y aquí tenemos un artículo representativo de su regulación. La ley establecerá la protección integral de la familia. La Constitución argentina no distingue modelos familiares, pero en el año 2010 legaliza el matrimonio igualitario. Se conceden protecciones especiales para individuos en el marco de la familia y con relación a los animales, fíjense que en Argentina no hay ninguna norma que se refiera a los demás animales. Sin embargo, desde el 2015, por vía jurisprudencial, se ha reconocido que son sujetos de derechos y desde el año 2021 que hay familias multiespecies. Vamos a después cruzar todos estos datos para ver qué encontramos. Bolivia, 21 veces aparece el concepto de familia, es una constitución maximalista en el ámbito de la familia. Fíjense que tiene una sección completa para el derecho de las familias, que es el núcleo fundamental de la sociedad. En el artículo 63 se consagra el matrimonio en las uniones libres o de hecho, pero siempre entre hombre y mujer. Modelos familiares reconocen, fíjense, el matrimonial y el de uniones de hecho, pero son heterosexuales. No han reconocido el matrimonio igualitario, sí conceden protecciones especiales a grupos vulnerables dentro de la familia. La Constitución de Bolivia menciona a los animales en varias partes. Sin embargo, esas menciones son de carácter antropocéntrico o ecocéntrico. No buscan proteger a los animales como individuos que pueden sufrir o verse afectados. Los protegen porque protegen el ecosistema en realidad, o los medios productivos para los seres humanos. Y no se han reconocido hasta la fecha derechos para los demás animales, ni tampoco familias multiespecies. Brasil es un caso interesante. En 26 ocasiones menciona el concepto de familia en su texto constitucional, un texto que se cataloga de maximalista, contiene un capítulo completo dedicado a las familias, que es la fundación de la sociedad y que va a tener una protección especial del Estado. En cuanto a los modelos familiares, reconoce el modelo matrimonial, las uniones de hecho, pero heterosexuales, y también reconoce padres y descendientes como un modelo familiar. Hay más diversidad acá, ¿ven? El 2013 reconoce el matrimonio igualitario y concede varias protecciones especiales a individuos vulnerables en el contexto de la familia. Las disposiciones constitucionales de Brasil respecto a los animales son la excepción en Latinoamérica porque prohíbe la crueldad con animales. Hay una protección directa hacia ellos, pero también tiene varias otras disposiciones de carácter antropocéntrica. Acá no se han reconocido derechos para los animales, aunque sí hay manifestaciones rudimentarias del reconocimiento de familias multiespecies. ¿Por qué? Porque algunos tribunales han aplicado normas que tienen una inspiración del derecho de familia para resolver conflictos, por ejemplo, del cuidado compartido de estos individuos. Chile. Solo 3 veces aparece mencionada la palabra familia en el texto constitucional, es una constitución minimalista en este sentido, es el núcleo fundamental de la sociedad, no distingue ningún modelo familiar, pero desde el 2021 se reconoce el matrimonio igualitario. No hay protecciones especiales para los individuos, no hay ninguna disposición que proteja a los demás animales en el texto constitucional. Se intentó, a través de algunos casos, lograr una interpretación, pero no hubo éxito. No se han reconocido derechos para estos individuos, pero hay una sentencia que de alguna manera nos permite extraer de ahí una inspiración del derecho de familia para resolver un cuidado compartido de un par de perros que se van a quedar 3 meses con cada una de las exparejas. Colombia, 17 veces el concepto de familia, es maximalista, protege a la familia como una institución básica, reconoce solo el modelo heterosexual, sin embargo, en el 2016 reguló el matrimonio igualitario. Contempla varias disposiciones de protección para individuos vulnerables, no tiene ninguna disposición de protección animal. Sin embargo, a través de la interpretación jurisprudencial ha
logrado establecer que existe un deber constitucional de protección animal desde el año 2010. Desde el 2016 se reconoce a los animales como seres sintientes en el Código Civil y en las leyes, y más recientemente, desde el 2020, la existencia de familias multiespecies. Ecuador, 40 veces el concepto de familia. Maximalista, reconoce a la familia en sus diversos tipos, pero cuando regula los modelos familiares, el matrimonial es solo heterosexual, aunque sí reconoce otras uniones de hecho. Desde el 2019 legaliza el matrimonio igualitario, contiene varias disposiciones de protección para individuos vulnerables. La inspiración de las normas de protección animal son más bien antropocéntricas y ecocéntricas. Sin embargo, ustedes conocerán el caso de Estrellita, a partir del cual se interpretó que si la naturaleza es sujeto de derechos y los demás animales son parte de la naturaleza, entonces estos demás animales son también sujetos de derechos, desde el año 2022. Guyana, 4 veces menciona el concepto de familia, pero yo lo catalogo de omisionista, porque en realidad nunca alude a la familia, sino que la menciona a partir de una protección a la privación de bienes o con relación a la libertad de asociación, pero no hay protecciones hacia la familia en sí misma, no reconoce modelos familiares, no contempla protecciones especiales, nada dice sobre los animales ni sobre los derechos de ellos. Paraguay, 25 veces las familias, maximalista, fíjense, fundamento de la sociedad, incluye la unión estable entre un hombre y una mujer, los modelos, vamos a ver el matrimonial heterosexual, hay uniones de hecho también heterosexuales, pero también están padres e hijos. Hay varias protecciones especiales, no hay ninguna disposición de protección hacia los animales y no se ha dado reconocimiento a ellos como sujetos de derechos ni a la existencia de familias multiespecies. Perú, un caso muy interesante. En 7 ocasiones menciona a las familias, es un texto maximalista a pesar de las pocas menciones que tiene. Se protege a la familia y se promueve el matrimonio. Se reconocen las uniones de hecho y el matrimonio, pero solo heterosexual. No se ha aprobado el matrimonio igualitario y hay una alta resistencia de parte de la población de hacerlo. Las protecciones especiales son varias a distintos grupos. No hay disposiciones constitucionales que los protejan. Sin embargo, desde 2024, por vía jurisprudencial, se ha reconocido a los otros animales como sujetos de derecho. Este es un caso muy reciente del zorro run run. Pero previamente también hay un par de sentencias que han interpretado que desde la Constitución no es posible colegir que tengamos el derecho a maltratar a los animales. Es decir, adopta un modelo anticrudelista, al decir que no podemos nosotros ser crueles con los animales. Pero es un caso interesante que vamos a ver más adelante. Surinam, 6 veces menciona el concepto de familia, es minimalista, reconoce un modelo familiar matrimonial heterosexual, contiene algunas protecciones especiales, nada dice sobre los animales ni los ha protegido a través de sus sentencias. Uruguay, 7 veces el concepto de familia, minimalista, ha sido catalogado por la doctrina, es base de nuestra sociedad, no distingue ningún modelo familiar y en el 2013 legaliza el matrimonio igualitario. Contiene protecciones especiales solo para los niños, niñas y adolescentes. Nada dice sobre los animales, ni a la fecha se ha podido ganar algún juicio que reconozca derechos para ellos o la existencia de familias multiespecies. Vamos terminando, no se preocupen. Venezuela, 22 veces menciona el concepto de familia, es maximalista, reconoce modelos matrimoniales y uniones de hecho, pero solo heterosexuales. Hay protecciones especiales para algunos individuos. Todas las veces que menciona a los demás animales del texto constitucional son menciones antropocéntricas y no se ha reconocido derechos ni a las familias multiespecies. México, y acá me quedo solo con la Constitución Federal, aparece en 22 ocasiones el concepto de familia, es un texto maximalista que no distingue entre modelos familiares, pero sí en 2022 reconoce el matrimonio igualitario. Protecciones especiales en favor de niños, niñas y adolescentes, nada dice sobre los animales. Sin embargo, en 2018, por vía jurisprudencial, se reconoció un principio implícito de protección del bienestar animal y en 2022 reconoció la existencia de familias multiespecies.
harto dato, pero lo que me interesa ahora es que los crucemos para ver qué hay, si es que existe algún patrón común. ¿Hay algo que podamos encontrar detrás de estos datos? Lo primero, cuando miramos la información, llegamos a la misma conclusión de los autores que ya habían estudiado los textos constitucionales sobre las familias. Hay una tendencia a regulaciones maximalistas, se transita desde modelos matrimoniales a otros diversos y hay una gran protección de grupos vulnerables. En cuanto a la protección de los demás animales, en general estas protecciones están consagradas a nivel legal y no constitucional. En los casos de consagración constitucional suelen tener una inspiración antropocéntrica y ecocéntrica, con algunas excepciones. Y hay una ausencia normativa, de un reconocimiento normativo de las familias multiespecies. Y este cuadro es para mí el importante de hoy. La última columna muestra cómo en estos distintos países se ha dado reconocimiento jurídico a las familias multiespecies. Fíjense que en Colombia, Argentina y México explícitamente se ha dicho que existe la familia multiespecie. Mientras que luego Brasil y Chile, nosotros podemos decir que hay manifestaciones rudimentarias. Y por eso yo quise seleccionar estos 5 países, porque son aquellos donde los tribunales están diciendo, ojo, acá hay algo. Y mi intención era mirar qué tienen en común estos países. Si nosotros miramos la extensión, vamos a ver que hay algunos que son maximalistas, otros minimalistas. Parece que no hay relación con eso. No porque yo tenga un texto maximalista quiere decir que voy a llegar a una familia multiespecie. No es necesario, parece. Y eso es un buen punto. Segundo, ¿qué modelos familiares reconoce? Fíjense que se reconocen los modelos matrimoniales heterosexuales. En Argentina y México no se distingue. En Brasil el matrimonial y no distingue cuál. En cambio las uniones de hecho solo heterosexuales, pero también reconoce padres e hijos. Y en el caso de Chile no se distingue. Tampoco hay un patrón muy claro acá. Pero cuando llegamos a la 4ª columna, aquí hay algo. En todos estos países se reconoció antes el matrimonio igualitario. Y acá está quizás, creo yo, un punto clave. Quizás el matrimonio igualitario ha sido el gran logro para decir, ojo, existen otros modelos familiares. No es solo el modelo matrimonial heterosexual. Cuando nos abrimos a la posibilidad de considerar otras formas de familia, parece que es más fácil pensar entonces, luego, en familias multiespecies. Aquí hay un patrón. Y eso debiese invitarnos a mirar dónde más se ha reconocido el matrimonio igualitario, entonces. Porque si se hizo, existe una mayor probabilidad que se reconozca también la familia multiespecie. Fíjense que en la mayoría de estos países hay protecciones para grupos vulnerables. En el caso de Chile es el único en que no, pero ustedes saben que los textos constitucionales hacen reenvíos a los tratados internacionales y nosotros tenemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño. En rigor, entonces, en todos estos países también hay protecciones a grupos vulnerables en el contexto de la familia. Y los animales son grupos vulnerables. Luego, si miramos la consagración de los demás animales, llama mucho la atención esto. Ni Colombia, ni Argentina, ni México, que son donde han reconocido a las familias multiespecies, ninguno dice nada respecto de los animales. Parece que no es necesario entonces proteger a los animales en las constituciones para que reconozcamos la familia multiespecie. Cuando luego miramos las protecciones jurídicas hacia los otros animales, aquí también encontramos un patrón. En todos estos países se ha dado algún tipo de protección más o menos robusta a estos individuos. En Colombia son seres sintientes, hay un deber constitucional de protección. En Argentina son sujetos de derecho muchos animales, gracias al litigio estratégico. En México tenemos un principio constitucional implícito. En Brasil tenemos una norma que prohíbe los actos de crueldad. Y en Chile tenemos varias protecciones legales e implícitamente también se reconoce la sintiencia. Acá hay otro patrón. Cuando empezamos a proteger a los animales parece que es más probable que los reconozcamos como miembros de nuestra familia. Fíjense entonces, el reconocimiento de estas familias ha sido únicamente jurisprudencial por el momento. No se ha reconocido en la legislación ni en los textos. Siempre que se ha reconocido a las familias multiespecies, primero se reconoció el matrimonio igualitario.
y primero se les dieron protecciones jurídicas directas a estos individuos. No para proteger al medio ambiente, para protegerlos a ellos como seres sintientes. La extensión de la regulación, los modelos familiares explicitados y el tipo de consagración no parecen tener una relación directa. No debiésemos quizás enfocarnos en eso a la hora de pensar en las familias multiespecie. A partir de estos datos, y solo de estos datos, es esperable que en el futuro Brasil y Chile avancen hacia el reconocimiento explícito de las familias multiespecie, y este es un llamado para el litigio estratégico en estos dos países. En otras palabras, acá hay terreno fértil para que se logre este reconocimiento. Y segundo, y esto es muy importante, a partir de los patrones identificados, el próximo país que debiese reconocer a las familias multiespecies es primero Ecuador. Y de hecho probablemente lo van a hacer ahora que se dicte esta ley general de protección animal. Uruguay es el segundo. Y este es un llamado para los activistas uruguayos. En Uruguay se dan todas las condiciones para que se reconozcan a las familias multiespecies. Y luego es Perú. Y Perú lo agregué al último, solo porque esta sentencia es reciente, si no habría quedado fuera. Pero Perú ha dado avances significativos y creo que desde los especialistas del derecho animal tenemos que empezar a prestar atención a lo que está haciendo Perú. Yo creo que vamos a tener noticias en alguno de estos 5 países en los próximos años. Pero hay desafíos pendientes. Lo primero es que la cuestión de las familias multiespecie tiene que dejar de ser una cuestión solamente de los grupos animalistas y tiene que ser una cuestión del derecho de familia. Tiene que haber un trabajo interdisciplinar. En el derecho de las familias está súper claro la diversificación de los modelos de familia y sin embargo todavía no llegamos a este. Segundo, es necesaria una doctrina que se haga cargo también de esto. Una doctrina implica publicar, realizar trabajos de investigación que se fundamenten a partir de las normas del derecho de las familias, pero también del derecho animal. Tercero, y este es un desafío, si entendemos que estos individuos son miembros de las familias, la pregunta es, ¿y qué derechos les corresponden o qué protecciones debiesen asistirles? ¿Derechos de alimento? ¿Obligaciones de cuidados veterinarios? ¿Derechos de salida? ¿Regímenes de cuidado compartido? Etcétera. Y hay varias legislaciones a nivel mundial que han estado avanzando en esto. Y este para mí es el más importante. Cuando empezamos a reconocer y cuando ustedes levantaron la mano y me dijeron que ese perro o ese gato es miembro de su familia, cuando empezamos a mirar a los ojos a esos animales y los vemos como un otro, como un miembro de la familia, quien quiero, eso tiene que invitarnos a mirar a los ojos de otros animales que están sufriendo mucho, porque están siendo explotados y que no son tan distintos a esos perros o a esos gatos. La gran invitación de reconocer a las familias multiespecie es que en la medida que empezamos a ver a ese otro como un legítimo otro, como un sujeto que también siente, es que nos allana el camino para entender que una vaca también siente, que una gallina también siente, que una rata también siente. Aquí les dejo alguna bibliografía para quienes quieran profundizar en esto. Va a quedar esto en la grabación, así que no se preocupen. Y para despedirme les quiero dar las gracias. De verdad estoy muy honrado y ustedes deben sentirse honrados de estudiar en una facultad de Derecho que es pionera en el ámbito del derecho animal, donde tienen a una especialista de lujo y donde tienen a una nueva doctora que están hoy día publicando en revistas de alto impacto a nivel internacional, publicando libros y haciendo historia en este ámbito. Y las tienen acá con ustedes. Así que estoy muy contento y les quiero dejar una invitación. En ese código QR está el sitio web de los coloquios de Derecho Animal, es una instancia que ustedes como Universidad Michoacana son coorganizadores. Es un evento internacional que se transmite virtualmente y que va a tener lugar entre el 14 y el 17 de octubre. Inscríbanse, participen, porque la conferencia inaugural además la va a dictar nuestra querida Rosy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Doctor Israel, muchísimas gracias. Creo que el auditorio ha quedado gratamente atendido con su conferencia y creo que muchas semillas sembradas. Esperemos que sea la primera de las sesiones de algunos de ustedes y que vengan muchas más. Vamos a ceder en este momento el uso de la voz a nuestra coordinadora general, la doctora Rosa María de la Torre Torres, quien brindará un mensaje y abriremos un espacio muy breve para preguntas y respuestas. Doctora. Bueno, yo desde aquí, porque creo que se alcanza hoy bastante bien por aquello de la grabación, pues agradecerles a todos que están aquí hoy, agradecerte, Israel, que hayas aceptado esta invitación. De verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí, uno de los grandes especialistas en derecho animal a nivel latinoamericano, y de verdad estamos bien orgullosos, re orgullosos, como dicen en Chile, de que estés con nosotros. Este trabajo creo que es importantísimo. Checo, espero que, ¿dónde estás, Checo? Hayas tomado notas, está haciendo su tesis sobre familia multiespecie, el doctor es su codirector, y abonar un poquito a una de tus columnas. Tú hablabas de la relación entre el matrimonio igualitario, y pues te cuento, la primera sentencia en México, la magistrada que la proyecta es hija de la ministra Olga María Sánchez Cordero. En su paso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la que hizo el movimiento para transformar el matrimonio que era heterosexual y abrir las puertas al matrimonio igualitario en nuestro país. Entonces, la magistrada utiliza los argumentos que había construido la ministra Sánchez Cordero, su mamá, para poder construir y deconstruir el concepto de familia. Entonces hay una relación directísima, como tú argumentas y como tú concluyes brillantemente, y creo que esta sentencia te puede servir como un claro denominador, porque los argumentos que sustentan la ampliación del concepto de familia a la familia multiespecie fueron los principios que ampliaron el concepto de familia a familias homoparentales en nuestro país. Entonces, pues agradecerte este trabajo, me parece que es de una riqueza invaluable, nos va a servir muchísimo a todos. Este estudio que tú has hecho no es fácil, chicos, hacer derecho comparado, ustedes lo van a ver. Y espero también, como decía la maestra Esperanza, que fue nuestra coordinadora operativa fundadora de GIDA y es nuestras fundadoras también, que esto haya sido un semillero, que les hayan quedado muchas inquietudes, y para quienes quieran acercarse al derecho animal está nuestro seminario y está también el seminario, estos coloquios de derecho animal, no se los pierdan, son gratis, son virtuales, así que están ahí al alcance de sus manos. Pues muchísimas gracias. Yo, Alex, no sé si hubiera preguntas en Zoom para que puedan leer las preguntas por Zoom, y mientras se van animando los demás presentes a hacerle alguna pregunta al doctor, aprovechen que tenemos un gran especialista. Muchísimas gracias, Israel, por venir de tan lejos y por estar en esta que ya es tu casa, lo dijo el director con más autoridad que yo, y esperamos que sigas viniendo muchas veces más. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Perdón, para optimizar el tiempo, preguntamos a nuestro auditorio aquí, ¿hay alguna pregunta para nuestro ponente? En el auditorio presente en el aula Miguel Mesa no hay dudas, doctor. Lo que sí hay, por otra parte, en la sesión de Zoom son muchas felicitaciones a la que nos sumamos sentidamente, y tenemos una pregunta, si se la puedo compartir. Señala una de nuestras seminaristas: en Colombia la ley 84 de 1989 tiene disposiciones vigentes de protección animal con miras a morigerar las relaciones de maltrato, que pueden incluso interpretarse como la alimentación, que es violencia animal. Esto se incluye incluso en varias sentencias. Y la ley de 1774 de 2016 se les reconoce la sintiencia, y la ley de 2016 incluye varias reglas de relación con los animales no humanos. Bueno, perdón, creo que es más bien un tema de apreciación y señalar las situaciones que se dan en Colombia más que una pregunta, pero sí nos apoya con su comentario, doctor. Sí, no, y está súper bien, es uno de los países que tenemos que mirar, Colombia. Fueron los primeros que reconocen explícitamente a las familias multiespecies.
han interpretado constitucionalmente su protección y son sin duda pioneros en este ámbito. Así que muchas gracias ahí por aportar con esos detalles. Muchas gracias, doctor. Revisando nuevamente todos los comentarios en la plataforma, son más aportaciones y felicitaciones a su participación. Señala nuestra seminarista Nora Domínguez que la Constitución argentina en el artículo 41 protege también a la biodiversidad y que, tal como usted menciona, así debe ser parte el derecho de las familias multiespecie. Entonces, agradecemos a todos nuestros seminaristas que nos acompañaron en línea, todas sus felicitaciones se harán llegar a nuestro ponente y agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la División de Estudios de Posgrado que nos acompañan, de algunas otras áreas que están presentes, a los integrantes del Grupo de Investigación en Derecho Animal, que hay varios compañeros fundadores, y que estamos muy agradecidos con su presencia. Cerramos informándoles que de acuerdo al calendario que ustedes ya conocen, tendremos la próxima sesión vía Zoom, también en este horario de las 11 de la mañana. Y en su momento se hará llegar la debida constancia de agradecimiento a nuestro ponente e invitado especial el día de hoy. Con esto damos por concluida la primera sesión de este seminario permanente de Derecho, Animales y Filosofía. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. ¿Sí nos autorizan a tomarles una foto?